comenzamos con el programa del día. Vamos a hablar de educación, cultura y deportes, diferentes propuestas, diferentes candidatos. Y para ello queremos presentar a nuestros invitados especiales. Comenzamos, por favor, vamos rápidamente con la presentación de Giovanna Irusta Pinto, del movimiento Tercer Sistema. Por favor, si podemos poner en pantallas los datos de Giovanna. Ahí está, Giovanna Irusta Pinto del movimiento Tercer Sistema. Ella tiene 43 años de edad, nació en la ciudad de Sucre y es candidata a diputada uninominal por la circunscripción 6 de La Paz por el movimiento Tercer Sistema. Es de ocupación deportista y su formación académica es de atleta olímpica con 10 récords sudamericanos, medalla de bronce, plata y oro a nivel bolivariano. Vamos rápidamente, por favor, con la presentación de Carlos Augusto Díaz Villanueva, de Unidad Cívica Solidaridad. Carlos Augusto tiene 25 años, nació en la ciudad de La Paz, es candidato a diputado uninominal titular por la circunscripción 7 de la ciudad de La Paz por UCS. Su ocupación actual es dirigente de la UMSA y tiene como formación académica la licenciatura en Derecho en la UMSA y la licenciatura en Filosofía también en la UMSA, además de un diplomado en Gestión Pública y diplomado en Gestión Política. Vamos también, por favor, con la presentación de Gabriela Verónica Ferrell. Ella es de Comunidad Ciudadana. Gabriela Verónica Ferrell tiene 33 años, nació en la ciudad de La Paz. Es candidata a diputada plurinominal suplente por Comunidad Ciudadana, de ocupación abogada y con formación académica de licenciada en Derecho Internacional Público y un diplomado en Prevención del Maltrato y Abuso Sexual. Continuamos con nuestro candidato Mario Valeriano Mamani. Si podemos colocar los datos en pantalla. Mario Valeriano Mamani, del Partido Demócrata Cristiano, PDC, de 51 años de edad, de la ciudad de La Paz. Es candidato a diputado uninominal por la circunscripción 11 de La Paz por el PDC. De ocupación, él es docente de la Universidad Mayor de San Andrés y tiene como formación académica Ingeniería Industrial también en la Universidad Mayor de San Andrés. Vamos a darles la bienvenida entonces a nuestros candidatos invitados. Bienvenida, Giovanna. Muchas gracias, Esther, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y a toda mi querida Bolivia. Estamos aquí para servirlos, ¿no?, en lo que sea. Muy bien, bienvenido, Augusto. Muchas gracias, Esther. Felicitarte porque como jóvenes que hemos estado en diferentes causas a lo largo de los años, creo que estamos cooptando y ocupando los lugares que nos merecemos. Y creo que de esa forma vamos a renovar la política y sobre todo renovar el pensamiento que existe en nuestro país. Muy bien, también damos la bienvenida a Gabriela Verónica. Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo igual a todos los televidentes. Y bueno, estamos acá prestos para poder desarrollar los diferentes temas que bueno vamos a tocar el día de hoy. Y asimismo también damos la bienvenida a Mario Valeriano. Mucho gusto, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes, no solamente a la ciudad de La Paz, también me imagino que sale a nivel Bolivia, también saludos a todos ellos. Muy bien, hemos dividido este programa en 3 bloques. Vamos a estar hablando en el primer bloque de educación, en el segundo de deportes y en el último bloque de cultura. Recordarles a nuestros invitados que tienen 1 minuto para realizar sus intervenciones. Vamos a estar controlando también el tiempo con cronómetro. Empezamos entonces con Giovanna Irusta del movimiento Tercer Sistema. Un gran problema que enfrenta la educación escolar en Bolivia es el abandono escolar. En este sentido, si el movimiento Tercer Sistema llega a ser gobierno, ¿se mantendrá el bono Juancito Pinto? ¿Se eliminará este bono? ¿O qué medidas se asumirá para evitar el abandono escolar? Bueno, yo pienso que el abandono escolar no es por lo del bono, pero yo creo que también se debe mantener esto, incluso tendría que mejorarse, porque no me parece que es suficiente
para el apoyo para los estudiantes, ¿no? Y bueno, la educación me parece que tenemos que cambiarla, porque en el nivel primario yo he visto, por experiencia lo digo, porque tengo 2 hijos, que es demasiado exigente en la educación primaria para los niños. Los aburren, tienen una planificación que tienen que cumplir los maestros y que a los niños no les interesa si lo repiten de memoria, si lo aprenden de memoria, no les interesa si los niños realmente aprenden, ¿no? Entonces tendríamos que tratarlos como niños desde esa edad y recién apretar en la secundaria. Muy bien, tiempo. La misma pregunta para Augusto Díaz de Unidad Cívica Solidaridad. ¿Se mantienen los bonos? ¿Se retira específicamente el bono Juancito Pinto? Bueno, para empezar a hablar de bonos, yo creo que hay que partir a partir de la idea de para qué se pusieron los bonos, y la finalidad que tenían estos era evitar la deserción escolar, como tú lo decías, Esther, y en alguna medida se ha cumplido ese objetivo. Entonces, si los bonos han cumplido ese objetivo, quiere decir que han llegado a un tope y de ahí en adelante ya se convierte más en un obstáculo para la población que sirvan para sacar a gente, para mantener los años de escolaridad. Entonces, lo que proponemos nosotros, Comunidad Cívica Solidaridad, es focalizar los bonos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay autoridades, incluso electas, que tienen a sus hijos en un colegio fiscal. Entonces estas personas ganan $14,000 y un bono Juancito Pinto de 300 bolivianos no les sirve de nada. Entonces a las personas que tengan la necesidad del bono se les va a aumentar, y a las personas que no tengan la necesidad del bono se les va a quitar el bono. Así distribuimos de manera más efectiva los recursos. Muy bien, estamos en tiempo. La misma pregunta para Gabriela Ferrell de Comunidad Ciudadana. En caso de ser gobierno, ¿mantendrán el bono Juancito Pinto o lo suprimirán? Bueno, en el caso de Comunidad Ciudadana, en ningún momento se ha visto la posibilidad de quitar este tipo de bonos. Evidentemente existe deserción escolar, hay que motivar más a los niños, a los padres, para que deje de suceder esto. En cuanto a la calidad de educación, nosotros proponemos que se debe capacitar a los maestros, ¿no? Evidentemente nuestros maestros van a la normal, pero se necesita una constante capacitación para que con eso podamos tener una mejor educación para nuestros niños y estemos a nivel de competencia con otros países en los que el nivel de educación está mucho más avanzado, ¿no? Muy bien. Continuamos con Mario Valeriano del Partido Demócrata Cristiano. También la misma pregunta. Tiene 1 minuto, por favor. Bueno, quiero referirme a 2 elementos principalmente. Uno, la primera, por ejemplo, vamos a incentivar como PDC las competencias en ciencias tecnológicas, en ciencias sociales. Vamos a dar a cada estudiante de cada unidad educativa, digamos, un premio de 5,000 bolivianos a aquellos que presenten proyectos y suelen ser ganadores. El otro problema que podemos ver en los estudiantes, como usted debe saber, se han perdido los valores morales. Hijos que faltan el respeto a sus padres, que faltan el respeto a los profesores. Y en este último tiempo estamos viendo, en todo Bolivia estamos viendo cómo abandonan a sus papás, abuelitos. Esa es la educación que se está dando en este momento. Lo que vamos a cambiar es darle un cambio total en las unidades educativas, es hablándoles acerca de los valores, que debe haber respeto hacia el padre, principalmente a una familia. Si la familia anda muy bien, el país también va a andar muy bien. Muy bien. Otro tema que nos interesa cuando hablamos de educación es el aprendizaje de las lenguas nativas, y en este sentido habría que analizar cuán necesario es que se continúe con el aprendizaje de las lenguas nativas en los colegios. En este sentido, Giovanna, ¿consideras que es una imposición que debería mantenerse, debería suprimirse tal vez? Yo creo que debería mantenerse, sí, porque tenemos que
tener nuestra lengua propia. Nosotros también tenemos que mantener eso, porque no tenemos que desechar lo que antes los padres, abuelos agarraban, y para que no entendamos lo que ellos están hablando, no escuches o no, tenemos que mantenerlo. Muy bien, la misma pregunta para Augusto. ¿Debemos mantener la enseñanza de las lenguas nativas en los colegios? Gilatanaka, Culiacanaka, Nayak Sutimaj, Carlos Augusto Díaz. Un saludo a todos, ¿no? Yo creo que es importante mantener lo que somos. Yo creo que no hay un solo boliviano que no tenga sangre indígena, y el que no tenga sangre indígena prácticamente para mí, en lo personal, no es un boliviano. Entonces, fomentar el estudio de idiomas nativos es fomentar nuestra cultura, fomentar lo que somos. Pero no solo eso, tenemos que ver al horizonte, también tenemos que ver cómo funciona el mundo, entender los procesos de globalización y fomentar no solo la enseñanza del idioma nativo, sino también la enseñanza de un idioma extranjero. Y es lo que nosotros proponemos en nuestro plan de gobierno, y nos comprometemos a buscar los medios para que esta enseñanza ayude a los estudiantes a cruzar las fronteras, conocer el mundo y traer los conocimientos que necesita nuestro país. Bien, continuamos con Gabriela Ferrell de Comunidad Ciudadana. ¿Se debe fomentar el estudio de las lenguas nativas? Sí, se debe fomentar, se tiene que mantener el que se tenga un idioma nativo. Es una cuestión de identidad. Además, por sobre todo, bueno, nuestra misma Constitución lo establece, entonces, bueno, es algo bastante imperioso también para el tema de educación y para reforzar, como decía, nuestra identidad boliviana. Bien, entonces continuamos con Mario Valeriano. ¿Debemos fomentar el estudio de las lenguas nativas o se debe suprimir este? Personalmente, para mí y para la mayoría, yo por ejemplo provengo de los indígenas, ¿no? Mi madre es de Pollera, habla aymara. Ella personalmente me dice, la aymara no aporta al desarrollo del país. Yo entro a la universidad, muchos textos son en inglés, tengo que investigar, digamos, tecnología, todo está en inglés. Lo que nosotros vamos a fomentar en la educación es el aprendizaje de inglés desde primero básico. El que quiere aprender aymara es indiferente para nosotros. Bueno, continuamos entonces, esta vez realizando algunas preguntas puntuales en relación al tema de la educación. En el caso del movimiento Tercer Sistema, hemos visto en su programa de gobierno, bueno, porque nos hemos tomado el trabajo de leer todos los programas de gobierno, que el movimiento Tercer Sistema propone la educación dual, es decir, que los estudiantes de los últimos cursos de secundaria estarían algunos días asistiendo al colegio y otros días trabajando en alguna empresa. En este sentido, ¿qué sucede con los estudiantes que no desean enfocarse ni desean trabajar en el ámbito empresarial? Es decir, que tienen otra orientación, de repente tienen otro talento, los deportes, la música. Bueno, desde Tercer Sistema nuestro objetivo es impulsar más que todo al talento que el estudiante tiene, ¿no? Y si, bueno, reforzar ese talento a partir de los 15 años, hacer que a los 15 años ya el estudiante sepa a lo que se va a dedicar en el futuro, ¿no? Para que cuando salga bachiller ya tenga la idea clara y pueda salir con un título de técnico medio o técnico superior, ¿no? Entonces, de esa manera pretendemos impulsar el talento en sí, el talento que el estudiante tenga. Bien. Nuestra pregunta para Carlos Augusto de UCS. Su programa de gobierno habla de una educación libre de ideologías. Sin embargo, Augusto, nosotros sabemos, tú que has estudiado filosofía, también sabes que un proceso educativo desideologizado es prácticamente imposible, aunque parezca que sí se puede, ¿no? En este sentido, ¿por qué evitar que los jóvenes conozcan las diferentes ideologías? ¿No sería más conveniente más bien mostrarles y que conozcan la pluralidad de ideologías? ¿No sería eso mejor? Bueno, uno de nuestros pilares fundamentales del plan de gobierno es la interculturalidad. Entonces, basados en eso, nosotros
proponemos que se conozcan las diferentes formas de pensar y en base a ello conozcan los estudiantes y decidan a cuál adscribirse. Cuando nos referimos a eliminar las ideologías, nos referimos a lo que ocurre actualmente con el magisterio, por ejemplo. ¿Cuántos años el trotskismo ha cooptado el magisterio boliviano? Entonces son generaciones y generaciones y generaciones de estudiantes que se ven obligados a estudiar bajo las doctrinas del marxismo, bajo las doctrinas del leninismo y peor aún del trotskismo, que es una corriente más extremista. Entonces cuando pensamos en desideologizar la educación, es que precisamente no exista una corriente ideológica predominante, sino se fomente la libertad y sobre todo la interculturalidad para que nos entendamos como somos. Plurales, diferentes, pero sobre todo hijos de una gran nación. Bien, nuestra pregunta para Verónica Ferrell de Comunidad Ciudadana. En su programa de gobierno habla de implementar la medición de la calidad educativa mediante, por ejemplo, indicadores como el PISA o el IESE, por ejemplo. Y nosotros sabemos que ambas pruebas educativas se focalizan en 3 áreas en particular: matemáticas, ciencia y lectura. Y de esta manera se están olvidando otras áreas que también son importantes de desarrollar, ¿no? Considerando que existen diferentes inteligencias: la inteligencia emocional, la musical, la inteligencia táctil. Entonces, ¿por qué no hacer énfasis en estas pruebas o en otras pruebas, mejor dicho, ¿no? Que garanticen que se pueda medir otro tipo de inteligencias que no solamente sean la matemática o la científica? Bueno, hace un momento hablaba de tener una educación de calidad. Lastimosamente, lo que sucede hoy en día es que nos vemos llenos de carreras, de profesionales, justamente en las áreas que tú decías. Por eso, de alguna manera, nosotros también queremos fomentar otras áreas que no necesariamente tienen que implicar llegar a un nivel de licenciatura, por ejemplo, sino un nivel técnico. Hoy en día tenemos infinidad de carreras donde los profesionales, los jóvenes profesionales, salen a las calles y no encuentran un trabajo, o se les pide una experiencia que lastimosamente no la pueden tener. Entonces, es por esta razón que nosotros sugerimos que se realice un especial énfasis en las áreas que tú mencionabas, ¿no? Como el tema de las matemáticas. Entonces, es importante reforzar las áreas técnicas a través también de algunas becas. Muy bien. Continuamos con Mario Valeriano del Partido Demócrata, Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? El programa del PDC proyecta una Bolivia cosmopolita desarrollada con diversas culturas, lo que implica el aprendizaje también y la interacción en educación de las diferentes culturas. Sin embargo, las declaraciones de su candidato Chi Yun-chung parecen ir en contra de las culturas, en tanto que afirman que las creencias de nuestros pueblos, por ejemplo, la creencia en la Pachamama es una especie de paganismo. Y estas afirmaciones nos recuerdan de alguna manera al lenguaje de la Inquisición, un lenguaje lamentable que ha costado muchas vidas. Si su partido llegara a ser gobierno, ¿respetaría las creencias de las diferentes culturas que habitan en nuestro país? Primordialmente, ¿sabe qué? El partido está haciendo de que todos tengamos un pensamiento libre. Él es un pensamiento que tiene él. Ahora, lo que quiero decir aquí me llama un poquito la atención. Evo Morales saca un decreto de que todos deben hablar aymara. Él no habla, Álvaro Lineras no habla. No sé aquí cuántos también hablarán. Por ejemplo, yo veo en la UPEA, por ejemplo, sacan su certificado que dice habla aymara para ser docentes, uno de los requisitos. Y ninguno de los docentes habla aymara. Se imagina esa situación. Ahora, con respecto, a veces yo vengo de la parte indígena, o sea, yo no sé de dónde sacan ese pensamiento que dicen, vinieron los españoles, nos metieron a la cabeza, o sea, nosotros somos animales para no pensar, o sea, yo soy animal para no pensar. O sea, aquí viene el trotskismo, viene otras personas, me meten a mí, o sea, en la UMS hay todo tipo. Yo tengo pensamiento, si yo acepto, acepto, y si no, no.
O sea, no tengo por qué decir, este me está metiendo su ideología, digamos. O sea, nada que ver. Bien, ya estamos en tiempo. Mario, ¿qué nivel de importancia se le tiene que dar al deporte en las unidades educativas? ¿El deporte debería ser opcional de acuerdo al colegio o debería ser una asignatura obligatoria? Bueno, el deporte es bien importante porque si tú haces deporte tienes una vida sana. El segundo aspecto que queremos ver, mira, tú sabes que la selección boliviana cada vez somos campeones mundiales en perder. O sea, lo que pasa en este país, por ejemplo, no se fomenta el deporte. El partido PDC va a fomentar el deporte desde la niñez, desde los 3 años. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de ver, digamos, en China, que Evo Morales tanto le alaba a ese país. Desde 3 años, por ejemplo, las niñas salen en gimnasia rítmica, en deportes, ya están preparando y cuando van a los comités olímpicos siempre son ganadores. Nosotros vamos a fomentar un mini comité olímpico, donde esta vez no lo vamos a hacer como lo hace Evo Morales. Por ejemplo, el colegio escoge qué personas van a ir a competir. Yo he tenido ese problema, digamos, no, él es el mejor, entonces ellos que van, pero uno que tiene deseos de aprender, de mejorar, no lo dejan hacer. Lo que nosotros vamos a hacer es que cualquier estudiante se inscribe a cualquier disciplina deportiva, va a competir. Y si gana, vamos a subirle, vamos a fomentarle para que vaya compitiendo a nivel nacional y luego a nivel internacional. Muy bien, continuamos con Gabriela Ferrell de Comunidad Ciudadana. ¿Qué importancia se le debe otorgar al deporte en las escuelas? ¿Debería ser opcional? ¿Debería ser obligatorio? Bueno, el tema del deporte consideramos que es bastante importante, por lo tanto no debiera quitarse de la currícula de las escuelas, ¿no? Por eso mismo se dice mente sano en cuerpo sano, ¿no? Bueno, consideramos también que se tienen que impulsar otro tipo de deportes que han estado también descuidados, ¿no? Por ejemplo, el mismo tema de la gimnasia olímpica, que es un deporte donde varios niños y niñas hoy en día están optando, pero que no se cuenta con los recursos suficientes, por ejemplo, para poder acudir a algunos campeonatos que existen, ¿no? Al igual que este deporte, existen otras disciplinas también que de alguna manera están descuidadas, entonces consideramos que hay que impulsar y promover más el deporte, pero no únicamente los deportes tradicionales, sino otros deportes también alternativos. Muy bien, continuamos con Augusto Díaz de Unidad Cívica Solidaridad. ¿Es importante el deporte en el colegio? ¿No es importante? ¿Debe ser obligatorio? ¿No debe ser obligatorio? Bueno, para responder la primera parte de la pregunta, creo que el deporte es súper importante, ¿no? Yo desde que era niño siempre he hecho deporte, lo hago hasta el día de hoy. Pero en tanto, para responder la segunda pregunta, nosotros somos promotores de la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona, cada familia, cada padre de familia debe decidir qué deporte va a hacer su hijo y si lo va a hacer o no. Y segundo, se deben generar políticas públicas que incentiven el hacer deporte. Por ejemplo, una forma de focalizar el bono Juancito Pinto es que hay un estudiante, recibe 300 bolivianos. Si hace un deporte, se debería aumentar ese bono a 400, 500 bolivianos. De esa manera, los jóvenes compiten y hacen deporte porque saben que van a recibir una remuneración a futuro. Pero si no existen incentivos y se está esperando que el Estado haga todo, es muy complicado que el deporte mejore y existan mejores condiciones para los deportistas. Bien, continuamos con Giovanna Irusta del movimiento Tercer Sistema. ¿Es importante el deporte? ¿Debería ser obligatorio? ¿No debería ser obligatorio? Bueno, considerando además que usted es una atleta conocida, reconocida a nivel internacional también, y claro, ahí resulta un poco sorprendente ver que en el programa de Movimiento Tercer Sistema no se incluye propuestas en relación al deporte. ¿Se piensa subsanar esto? Está incluido en el sector de salud. Uh-huh. Sí, es muy importante el deporte porque nos ayuda a la formación de valores para la vida en sí del ser humano, ¿no? Debemos tener en cuenta que el deporte es igual a salud,
el deporte es igual a seguridad ciudadana y el deporte tiene que ser una opción de vida en nuestro país. Por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que invertimos $1 en salud y $1 en deporte y ahorramos $3 en salud. Entonces, para ello nosotros tenemos que motivar al deporte. Tenemos previsto abrir las canchas que actualmente el gobierno ha agarrado y ha puesto alfombras y tenemos canchas en todas las regiones de nuestro país. Entonces, y las ha cerrado con candados. Tenemos que abrir esos escenarios deportivos para motivar a los deportistas, a los niños, a la práctica del deporte. También tenemos que dar entrada libre a los espectáculos deportivos. También tenemos que generar CARS, Centro de Alto Rendimiento, pero no los mal llamados como lo hace el Estado ahora, ¿no? Porque no son CARS los que hoy en día lo ha hecho el Estado. Continuamos con Los Hijos del Vecino, un programa independiente, un programa abierto a escuchar todas las propuestas de todos los candidatos que quieran darnos a conocer su programa. Simplemente tienen que comunicarse con nosotros y con mucho gusto van a tener las puertas abiertas del canal y de Los Hijos del Vecino. Antes de empezar con el tema de culturas, queremos cerrar con el bloque de deportes y es importante en este sentido considerar, empezamos con Mario Valeriano, que bueno, muchos deportistas no consiguen grandes objetivos a nivel internacional por la falta de incentivos al deporte. En este sentido, ¿considera usted que se debería incentivar el deporte? ¿El futuro gobierno debería asumir esta tarea? Nosotros como gobierno vamos a incentivar al 100% el deporte. Vamos a lograr, no solamente en el campo del fútbol, voleibol o básquetbol, sino en otras áreas de disciplinas que hay en el deporte. Estamos viendo en estos últimos, a veces vemos, digamos, un boliviano tenista, digamos, está surgiendo, ¿no? Entonces eso hay que apoyarlos. O sea, hay personas que sí tienen estos talentos y hay que motivarles, hay que animarles y hay que darles. Yo veo, digamos, el presidente Evo Morales hace un centro ahí en Cochabamba. Yo la anterior visité, no están utilizando la cancha. Directamente no lo están utilizando, entonces no hay esa cobertura, digamos, a aquellas personas que quieren practicar el deporte. Nosotros vamos a dejar abiertas todos los campos deportivos, atletismo, lo que sea, para que ellos puedan practicar. Si vemos que esta persona está progresando, está desarrollando en el ámbito deportivo, vamos a incentivar dándoles bonos, vamos a darles sus pasajes aéreos ida y vuelta, pueden ir a otros países a competir, ganar experiencia y así tener la medalla de oro, digamos, cuando compiten en los Juegos Olímpicos. Bien, continuamos con Gabriela Ferrell de Comunidad Ciudadana. ¿Qué incentivos, qué premios se debería otorgar a los deportistas para incentivar el deporte? Bueno, uno de los incentivos precisamente es el tema relacionado a la educación, ¿no? Tanto en las escuelas como en las universidades que puedan acceder a ciertas becas. Es un incentivo que me parece sumamente importante y que también nosotros lo hemos venido analizando de acá a un tiempo, ¿no? Precisamente para promover e incentivar a todos los jóvenes que están hoy en día estudiando y promover de esta manera tanto el deporte, la salud y la educación para tener mejores ciudadanos. Continuamos con Augusto Díaz de UCS. ¿Qué incentivos, qué premios se puede otorgar a los deportistas para incentivar el desarrollo del deporte? Bueno, empezar la intervención mencionando algo que lo dijo un deportista boliviano y que se volvió viral. La política actual es la política o la forma que se hace, por ejemplo, con los canes, ¿no? Cumple un can y le lanzan una croqueta y le dicen felicidades. Es lo que hace actualmente el gobierno de Evo Morales, porque no fomenta de ninguna forma el deporte, pero si ganas te da un premio. Entonces lo que hay que hacer es cambiar de mentalidad, y estoy seguro que todos los deportistas, y probablemente también acá Giovanni Rosta, que es una campeona nacional, no han logrado las cosas gracias a un gobierno que los haya apoyado. Entonces lo que tenemos que pensar como gobierno en un futuro es generar un régimen de incentivos para que empresas privadas y empresas públicas también puedan apoyar a los deportistas. ¿Cómo es esto? Si la empresa apoya a determinado deportista, se le
descuenta ese su apoyo a su carga tributaria, es decir, pagan menos impuestos y al mismo tiempo fomentan a nuevos deportistas que tienen la capacidad de hacerlo. Un Estado no se puede dedicar a hacer Bien. todo, menos a fomentar el deporte. Estamos en tiempo. Continuamos con Giovanna Irusta del movimiento Tercer Sistema. La misma pregunta, ¿qué premios, qué incentivos se puede dar a los deportistas para desarrollar el deporte en Bolivia? Yo creo que primero tenemos que comenzar con solventar la preparación de los deportistas, porque no se solventa actualmente, ¿no? Y también tenemos que seguir con los escenarios deportivos que este gobierno ha hecho por todo lado y que están mal hechos, y muchos a medias y que en la actualidad no se usan y no están equipados. Luego tenemos que poner un CAR. ¿Qué es un CAR? Un centro de alto rendimiento donde el deportista tiene la ciencia y la tecnología a su servicio para poder en el futuro ser campeones, medallistas, ¿no? Donde se fabrican deportistas, ¿no? Y además de eso, también en este centro de alto rendimiento se ha visto que el deportista tiene que elegir entre trabajar, estudiar y entrenar. Entonces, en ese centro de alto rendimiento el deportista va a tener educación, salud, alimentación, va a tener todo. Y a la vez que va a desarrollar su talento en el deporte, también va a estudiar, le vamos a dar estudio haciendo convenios con universidades y escuelas. Quiero agradecerles a nuestros invitados por haber estado presentes el día de hoy. Quiero agradecer a Giovanna Irusta Pinto del Movimiento Tercer Sistema, muchas gracias. Quiero agradecer también a Carlos Augusto Díaz Villanueva de Unidad Cívica Solidaridad, muchas gracias Augusto. A Gabriela Verónica Ferrell de Comunidad Ciudadana, también muchas gracias por estar acá. Y a Mario Valeriano Mamani del Partido Demócrata Cristiano, igualmente muchas gracias por participar.